Entonces, ¿qué? Siempre empezamos con una pregunta incómoda para nuestro invitado o entre nosotros, pero bueno, la pregunta incómoda es sobre las islas islas de calor islas de calor urbanas, ¿no? ¿Y eso qué significa? O sea, estábamos pensando, José y yo, interpretando qué significa esto, y si eso significa que te la pasas en la ciudad de Los Ángeles echando coto en los barrios latinos. ¿Esa es una isla de calor o de qué estamos hablando aquí? No exactamente. ¿Pero sí lo haces o no? Mira, me gustaría más de lo que lo hago, la verdad. O sea, yo hice mi grado y mi máster en Londres y ahí sí que había mucha fiesta latina y lo echo de menos. O sea, en Los Ángeles no he tenido la oportunidad o no lo he buscado tanto, pero ya toca, sí. Okay. Las islas de calor... Bueno, de hecho, cuando hay mucha gente junta en una fiesta, por ejemplo, también nosotros generamos energía y calor, ¿no? Justo. Entonces también se genera una mini isla de calor, quizás. Sí. Pero normalmente hablamos... ciudades. Y es una serie de características que hace que una ciudad sea más caliente que las zonas colindantes. Entonces, eso es la isla de calor. ¿Y por qué se da Pues hay una serie de características. Para empezar, los materiales que usan las ciudades suelen ser materiales que absorben más el calor. Materiales como el asfalto suelen ser de color negro, que eso tiene un albedo más bajo, es decir, no refleja tanta radiación. Y bueno, eso es una de las razones por las que absorbe más calor, pero también depende de la morfología urbana. Si tenemos edificios más altos, impiden a lo mejor las corrientes de aire, entonces no ventila también la ciudad, se mantiene más el calor. Hay menos vegetación que en las zonas colindantes. Ahora hablaremos de vegetación, creo, pero es una de las razones por las que la ciudad no es tan eficiente a la hora de disipar el calor. Oye, ¿y el albedo? ¿Qué es eso? El albedo es una manera de describir la fracción de la radiación que absorbe o que refleja realmente. Un albedo alto quiere decir que refleja mucho la radiación. Entonces son materiales, por ejemplo, blancos, reflejan mucho más. Sí. Porque una vez yo vi, no sé si tú lo viste, José, pero un proyecto de aquí justamente en Los Ángeles que querían pintar las calles de blanco justo, y no entendí, o sea, medio entendí. No, jamás lo vi. ¿No? Y era justo tenía que ver un poco con el tema del calor, ¿no? Exacto. Y de hecho es un proyecto que hicieron en mi grupo, en parte. O sea, ¿a poco? Sí. Un estudio piloto que hicieron, pintaron un par de calles en un barrio cerca de aquí. Y bueno, lo que descubrieron, o sea, realmente lo que se usa más son los techos blancos. Claro. Cool roofs se llama en inglés. Pero lo que hicieron aquí fue pintar pavimentos también, porque también son unas zonas donde suele ser un albedo bastante bajo y atrapan mucho calor. El problema que vieron es que reflejaba mucha luz hacia los caminantes. Y también, claro, no solo eso, tú recibes el calor, pero también la gente que va en coche, pues le costaba más ver por supuesto. A los peatones, ¿no? Entonces, había algunos efectos contrarios. Secundarios. Sí. Me imagino que también tiene mucho que ver la topografía de las ciudades para cómo se da esta situación. Claro, sí. Todo lo que son los patrones de viento, todo lo que es alterar ese tipo de flujos de aire, pues los edificios, por ejemplo, alteran mucho eso, evitan que se disipe el calor de manera eficiente, y bueno, también lo hacen los árboles, que creo que vamos a tratar en eso también luego. Creo que entramos bien rápido en el tema hoy, Sí. Fue muy intensa la entrada, pero está súper bien, está súper bien. Pero ni siquiera hemos introducido a nuestro gran invitado de hoy. Te toca. Muy bien. Pues el día de hoy tenemos aquí a Diego. ¿Cuál es tu apellido, Diego? Ramos Aguilar. Ramos Aguilar. Eso es lo que estaba buscando ahorita en el WhatsApp, así. No te preocupes, Diego está bien. Muy bien, y tú eres estudiante de doctorado aquí en la USC. Es ingeniería ambiental. Correcto. Y pues sí, el día de hoy, como ya iniciamos, vamos a hablar de las islas de calor en las ciudades, que es el tema que trabajas. Y bueno, ya entramos un poco en qué cosas tienen un impacto en que se generen estas islas de calor. La cobertura de árboles, las áreas verdes, la topografía de las ciudades. Sí. Bueno, y nos hemos dejado un elemento importante, que es el calor antropogénico. Todas las cosas que usamos los seres humanos en las ciudades, tanto el aire acondicionado, porque el aire acondicionado saca el calor dentro de una casa o de una habitación y lo emite fuera.
Los coches, por ejemplo, ¿no? También calientan el aire alrededor. Muchísimo. Y la industria, procesos industriales. Entonces, todo ese tipo de cosas también contribuyen a generar más calor en las ciudades que en las zonas periféricas. Los refrigeradores, ¿no? También. Todo lo que, digamos, que enfríe, que realmente es quitar el calor, porque no hay tal cosa como... Claro. Enfriar. Enfriar realmente es ausencia de calor. Entonces, eso es básicamente... contribuyen a la isla de calor. O sea, enfriar todos estos aparatos que enfrían, llámese aire acondicionado, refrigerador, lo que está haciendo es extraer el calor, mover el aire caliente. Mover el aire y sacarlo, ¿no? Sí. Pero entonces es una especie de ciclo, porque no sé, pienso en ciudades que usan muchísimo aire acondicionado como Phoenix o como Mexicali, ¿no? Sí. Que están sacando todo el calor de afuera, de adentro hacia afuera, pero entonces están generando más calor. Correcto. Y eso es precisamente uno de los challenges, uno de los problemas que vamos a tener, porque cuanto más haya olas de calor y más avance el cambio climático, más necesario va a ser ese aire acondicionado y más van a incrementar esas islas de calor. Sí. Que, por cierto, una cosa que no hemos mencionado es que ocurren sobre todo en la noche. Es una cosa que a lo mejor la gente no está tan... O sea, el calor se acumula en la noche. Sí, básicamente los materiales absorben el calor durante el día. Y es durante la noche, cuando el cielo o la temperatura atmosférica es menor, que se emite esa radiación. Por la diferencia de temperatura. Exacto. Entonces, el efecto de la isla de calor sobre todo es más marcado por la noche, cuando verdaderamente no baja tanto la temperatura en la ciudad y en el campo o en las zonas colindantes, en las zonas rurales, baja mucho más. O sea, digamos, el proceso ocurre en la noche, aunque, percibimos el calor en el día, porque es cuando hace más calor. Pero, digamos, va soltando la energía... en la noche sí, digamos que se acumula la energía y no se llega verdaderamente a salir de la ciudad del todo. Entonces, sí, se va acumulando a lo largo de días y ahí empiezan las olas de calor, ¿no? Un periodo de tiempo de 2-3 días en el que el calor no baja a un cierto umbral. Entonces, ese es un poco el riesgo del calor. ¿Y existe alguna situación, digamos, una lluvia muy grande o un viento muy fuerte que logre como despresurar o sacar, digamos, el calor? Sí, probablemente sí. Y bueno, hay eventos que sí, como puedes decir, un anticiclón a lo mejor lo mantiene, creo, sobre una región, pero el efecto contrario puede a lo mejor, sí, disipar el calor mejor. Sí, son todos patrones muy complejos a nivel... sí, ¿no? Tantas variables. Es muy difícil de modelar también, es uno de los problemas que tenemos en nuestros modelos. Actualmente creo que tiene una resolución de unos 100 metros o así, pero las islas de calor, las microclimas, muy pequeñas, sí, son muy difíciles de modelar. Entonces es un problema que tenemos. Oye, y antes de preguntarte un poco sobre la comparación entre España y acá Estados Unidos en términos de islas de calor, una pregunta nerd, una pregunta técnica. ¿Tienen un programa especial para modelar estas cosas o usan alguna otra cosa más general? Bueno, en concreto lo que usamos en mi campo, en el proyecto que estoy trabajando yo, usamos modelos que se basan en modelos climáticos globales, pero no son globales ellos mismos. Usan datos, digamos, de la atmósfera en general, pero se ejecutan en un área mucho más pequeña. Digamos, efectivamente. Entonces, el modelo que usamos a lo mejor tiene una resolución de 1 kilómetro. Los modelos que son así, los globales, suelen tener 11, 10, 12 kilómetros, mucho más grandes. ¿Y eso significa que puedes entender lo que está pasando a nivel de 1 kilómetro? Una escala de 1 kilómetro, sí. Ahora es verdad que con los satélites estamos pudiendo tener imágenes de mucha mejor resolución. Llegan hasta los centímetros algunos satélites. Pero realmente es espectacular. Un poco de miedo también, pero bueno. Ese es otro podcast. Se puede usar, sí, de formas nefarious. Sí, malignas. ¿No empezaba así con el doctor en política pública o política? No, pero sí está interesante, la verdad. Pero adelante. Creo que antes de hablar un poquito del texto, hay como varios conceptos, ¿no? Primero, el de Albedo, ¿lo estoy diciendo bien? Albedo, perdón. Albedo o Albedo, o no sabes. No sé. Yo creo que es Albedo. Albedo, ok. Sí. Pero esos acentos... Lo uso habitualmente en inglés. Albedo. Ok, es el mismo. Sí, claro. Sí, se escribe igual. Bueno, ese es un concepto que hablaba como de la reflectancia, ¿no? Que tanto de la energía solar se absorbe en un material y que tanto se refleja, ¿no? Eso es como eso. Y luego, otra cosa que mencionaste que creo que hay que hablar un poquito era el microclima, ¿no? ¿Qué es un microclima? Pues es un clima pequeñito, no sé cómo definirlo mejor. Sí, a veces pensamos del clima como patrones a gran escala, ¿no? Pues, no sé, hablamos de temperaturas normalmente cuando pensamos en el clima, hablamos de los vientos, de la humedad, pero realmente estas características son muy variables a pequeña escala. O sea, puede variar mucho dentro de un... Por ejemplo, estamos hablando que tú tienes información para modelar a nivel kilómetro cuadrado y eso es un problema
Porque dentro de ese kilómetro cuadrado puede haber muchos Muchísima microclimas. variación, correcto. Ok. Ah, interesante. O sea, abajo de un árbol es un microclima y al lado Sí, de un yo edificio... no sé hasta qué grado podemos hablar de Sí, qué tan microclima y micro. cuando ya hablamos de una temperatura como un, no sé, Claro. en un punto fijo, Ajá. pero sí, la temperatura varía mucho, incluso más que la humedad, por ejemplo, a nivel... ¿Más que la humedad? Yo creo que sí, a nivel el aire, la temperatura puede cambiar mucho y sobre todo las superficies. Ujú. O sea, una superficie, digamos una acera al lado de un arbusto, la temperatura de las hojas, la temperatura de la acera pueden ser completamente distintas. Wow. Pero entonces, digamos, pensando en términos urbanos, Sí. que sigue siendo un microclima si pensamos, no sé, el clima que hay en Venice Beach en comparación con el de el centro de Los Ángeles. Sí, ahí yo no sé si hablaríamos ya más de climas distintos. Ok. O sea, Sí, la es la escala, clasificación de Köppen, que es una clasificación a nivel global, eso ya sí que habla más de regiones mucho más grandes, Ujú. como puede ser el sur de California o a lo mejor la zona más Vale. desértica del interior versus la costa. Pero a nivel LA yo creo que sí que se puede hablar de distintos climas. Ok. Dos climas distintos. O sea, un sí. microclima sería aquí mismo, ¿no? Así en la Sí. universidad, Sí. debajo de la sombra o en la un plancha. barrio ¿no? arbolado versus un barrio Ok. al lado que el que no tiene árboles. A Claro. lo mejor ahí podemos. Pero yo creo que no está Sí. muy definido tampoco la escala. Sí, ¿no? Ya. sí, es como, supongo que es relativo al estudio que Claro, se esté haciendo, exacto. supongo. Sí. Ok, pero ahora sí, texto, ¿no? Let's go. Ya no me acuerdo. Este, A ver, ¿qué era? Entonces, la idea es hablar un poquito de un texto que es de... lo voy a buscar. aquí lo tengo. ¿Lo tienes? Se llama Influencia del tamaño de los árboles en la mejora del microclima urbano en Viçosa, MG, Brasil. Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Ah, Gerais, claro. Brasil. Claro, claro. Oye, aquí el tema del texto... Ay, se me distrajeron estas personas que se asomaron. que se asomaron. No, ok, bueno, Pues ¿qué iba a de decir? cómo los árboles afectan los microclimas. Claro, no, Ese o sea, no- el tema, sí, justo digo, tu tema de investigación tiene que ver con las islas de calor, pero elegimos uno de arbolado porque una pregunta es cómo se puede mejorar esa situación. Claro. Los árboles son una de las soluciones. Ujú. Y en este paper, en esta investigación, me Ajá. parece que dan un punto de vista muy positivo, muy optimista. Sí. Ujú. La realidad no es siempre tan así, pero bueno, a lo mejor lo que han encontrado han estado buscando un efecto en temperatura, y ahí sí que lo hay, Ujú. pero luego tiene unos efectos también en cuanto a polución que no son tan beneficiosos, y podemos también hablar de ellos si queréis. De los árboles. Interesante. Sí, Ok. es curioso, porque ¿no? Normalmente pensamos que es más el Árbol oxígeno. bueno, ¿no? Árbol oxígeno consume CO2, ¿no? Sí. O dióxido de carbono, entonces, pues... Son los genial. VOCs, ¿no? Sí, Ajá. efectivamente. Ellos emiten VOC, que en español creo que lo llamamos compuestos orgánicos volátiles. Ajá. Y bueno, aparte de ello, bueno, estos compuestos lo que hacen es contribuyen al problema del ozono Ujú. en las ciudades. Cuando Es como un subproducto de la respiración Eso de los es, árboles. sí. Ujú. Entiendo. bueno, y también lo que hablábamos antes de que reducen los patrones de viento, dependen también de la Mm. latitud del árbol, ¿no? Pero, Claro. pero eso también puede afectar a que ese calor que se acumula en una zona no se disipe tan fácilmente. Sí. Ujú. Permanezca. Así que eso, los árboles suelen ser muy buenas opciones, pero no siempre. Sí, o sea, si tu parámetro es la temperatura, excelente. Por lo general bien, sí. Pero Sí. hay muchos otros parámetros que se Exacto. pueden usar. Justo, ¿no? Es lo que decía, creo que la introducción del texto decía que es bien importante la planeación, o sea, la planificación no es nada más vamos a plantar árboles, que creo que es algo que sucedió en México muchos años y sigue sucediendo donde existe este ímpetu de vamos a plantar árboles, Ujú. creo que está bien, pero cuando no se hace de la mano de alguien que sepa de esto y que ha estado estudiando y que sepa en qué partes de la ciudad existen qué tipos de problemas, porque es lo que sugiere el texto, que hay que pensar en qué se va a plantar, ¿no? Ay, es, no sé, de repente en estas cuestiones de... una empresa tala muchísimos árboles en tal zona Ajá. y entonces dice, bueno, pero lo voy a compensar plantando en esta otra zona, Sí. pero pues no es lo mismo. No es lo mismo. Un árbol adulto no tiene nada que ver. Claro, y dónde lo pones, ¿no? Sí. Con Sí, lo las que condiciones estás son diciendo. distintas, sí. El Sí. lugar y bueno, también eso, ¿no? Que un árbol maduro ya puede capturar mucho más CO2, tiene una Ujú. sombra mayor, o sea, Ujú. no son comparables. No se puede justificar la tala de un árbol. Claro, no, así es. Y no sé, interesante este texto también, que aquí corregiré, me pasó nombrar a los autores. Jason Arturo Poveda Santos, de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, campeón del fútbol colombiano este año. Laisa Ferreira Carvalho,
de Ingeniería Forestal de la Universidad Federal de Viçosa, y a Angeline Martini de la misma universidad. Me resultó muy interesante este tema de el árbol mediano como la mejor opción, ¿no? Uh-huh. Sí, me recordaba eso un poco a la fábula o el cuento de Goldilocks, el de los tres ositos, ¿cómo se llama en español? Ricitos de oro. Ricitos de oro. Y como, bueno, la sopa caliente no me gusta, la fría no me gusta, la del medio sí. Justo me hizo un poco la gracia. cierto, no sé muy bien cuál es el efecto, pero a lo mejor es un poco, ¿no? A lo mejor influye menos unos patrones de aire el árbol mediano que el alto, pero a la vez tiene una sombra que no es tan pequeña como el otro. Entonces, quizás sea un efecto de esto así, ¿no? De un término medio. Sí. Ahora, hablando de microclimas, el estudio en particular lo hicieron en una universidad nada más. O sea, no fue en una zona muy amplia, fue en el campus de la universidad, ¿no? Entonces eso... Sí, no sé cuántos árboles habían considerado, pero no eran muchos. No, pero sí, es interesante. O sea... Es un contexto muy particular. ¿Sí? Ajá, justo lo que quería decir. O sea, creo que es importante, sí, están buenos estos estudios, está leerlo, pero hay que tomar en cuenta el contexto. O sea, si no... Digamos, esto funciona para este lugar en particular, creo. Sí. No, digo, no sé qué opinas. Sí, o sea, realmente... depende mucho de... Una cosa que hay que tener en cuenta también es que los árboles deberían de ser autóctonos. No vale plantar cualquier árbol porque pueden ser especies invasivas. De hecho, tengo un compañero que trabaja mucho con temas de biología y cosas así. Y una cosa que siempre me dice es que las palmeras de Los Ángeles no son autóctonas. No lo son. Pero está lleno de palmeras, ¿no? Sí. Ni los eucaliptos, ¿eh? No, tampoco. No. Claro. Entonces, bueno, que quizá eso es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿no? A la hora de plantar árboles. Pero, bueno, no sé si me he ido un poco de la pregunta. No, está bien, de eso trata. De eso se trata. Oye, pues sí, hablemos de los árboles un ratito antes de regresar al texto. Pero, ¿qué sabes de las palmeras de Los Ángeles? No, mucho más que eso. Creo que son de Canarias, he escuchado. Creo. Okay. Sí. ¿Tú sabes más o no? No, ¿eso? O sea, básicamente eso. Y es parte de todo este esfuerzo de convertir el territorio en lo que ellos imaginaban que era, ¿no? Como de inventar California más que descubrir California. Ajá. Pero no mucho más. Es interesante también como ahora que las palmeras llevan, no sé, 200, 150 años, cuando dejan de ser invasivas, en algún punto, digamos, le damos su green card a las palmeras de que ya son autóctonas. Ya vais aquí suficiente tiempo. ¿No? Sí, ya. Porque sí, las plantas de alguna manera pues también tienen su alcance y podríamos decir que migran, ¿no? Y van cambiando con los patrones del cambio climático. Entonces vamos a ver más especies invasoras en zonas donde no sí, creo que es un tema... De hecho, ese tema de las especies invasoras, especialmente en las zonas urbanas, creo que es controversial. O sea, no es tan claro donde sí o no. O sea, yo he escuchado varios debates muy interesantes que podríamos invitar a unas gentes que hablan de eso. Pero sí, y también el tema de las palmeras, justo como especie invasora, también sucedió en la Ciudad de México también, ¿eh? Sí, o sea, muchas... O sea, no tenían nada que hacer ahí y ahorita justo se están muriendo y existe el debate de, bueno, ¿con qué la reemplazan? Claro. Había una palmera muy famosa en una glorieta. Ajá. Que murió y fue un drama, etcétera. Wow. Sí, hasta había una estación del Metrobús que se llamaba La Palma, ¿no? Wow. O sea, porque es una referencia cultural ahí de la Ciudad de México pero ahora ya no existe esa palma. Creo que pusieron un ahuehuete, que es el árbol nacional de México. Entonces no sé si vayan a cambiar el nombre de la estación del metro. Es muy largo ese nombre, para estar. El ahuehuete, sí. Oye, ¿no? Y pensando y un poco para conectarnos de nuevo al texto y los árboles, porque ven diferentes especies. Justamente, pues una palmera es un árbol que prácticamente no te da sombra. No. Muy alto, no da sombra. Tal vez de eso va, como comentabas, ¿no? La parte del árbol mediano como el sweet spot. El sweet spot, efectivamente. Sí, debe ser eso. Una cosa que también hay que tener en cuenta, en Los Ángeles, si os fijáis, en los barrios ricos, los barrios tradicionalmente que han sido más afluentes, hay muchísimos más árboles. Y no suelen ser palmeras necesariamente, ¿no? Muchas veces son árboles frondosos, que tienen una copa muy grande, que generan muchas sombras. Son avenidas que parece que estás en la costa este. Y luego vas a barrios de aquí, de esta zona, del centro-sur de Los Ángeles, y son palmeritas pequeñas, sí eso. A lo mejor ni siquiera, ¿no? Entonces, es interesante también el tipo de verde. Claro. Pero eso sucede en México también, ¿eh? O sea, bueno, no es en la Ciudad de México que, ay, se me fue.
Toda la avenida Palmas, sí, Constituyentes. Constituyentes, está súper arbolado. Te vas a Iztapalapa, Nesa, No cero hay arbolado. árbol. No sé, en España. Sí, en España también pasa, y lo que está pasando ahora recientemente, por lo menos en mi ciudad de Madrid, es que se están quitando muchos parques y muchas zonas, bueno, no necesariamente quitando, pero se está reduciendo los árboles para construir, pues o bien Ajá. edificación o infraestructura, pues Sí. a lo mejor ponen, no sé, una plaza, pero realmente debería ser una zona donde haya soil, no me sale la palabra en castellano, bueno, Suelo. el No, suelo, no sé, sí. pero es diferente. sí. Pero eso también absorbe mucho el calor, ¿no? Y ayuda Claro. también a absorber el agua y Claro. cosas así. Entonces, no tenemos que estar todas las ciudades pavimentadas. Tienen también que haber espacios naturales dentro Sí, de Por ellas. supuesto. Y algo interesante, no sé, pensando, yo soy de Tijuana, Baja California, y es una ciudad que tiene muy pocas áreas verdes. Hace poco justo hubo todo un debate porque querían expropiar un campo de golf para convertirlo en un parque. Bueno, no, perdona. Sí, lo contrario. O sea, Sí, perfecto. Eso está bien. Está bien. Hubiera sido increíble, al final resultó solo ser como una forma del gobernador de pelearse con sus amigos ricos que no lo apoyaron, ¿no? Entonces te voy a quitar el country, ¿no? Ya. Pero lo interesante de este caso para nuestra discusión es que hubiera acabado el parque en la zona más rica de la ciudad porque era donde estaba el country, ¿no? Ajá. Y a la hora de querer abrir espacios verdes o plantar árboles o otras maneras de reducir, digamos, las islas de calor para no irnos tanto al árbol y regresar al tema, eso puede implicar desplazar gente, Sí. ¿no? Entonces es un poco como un conundrum, es un problema. Tratar de reducir este calor, pero al mismo tiempo a qué costo y para quién, Claro, ¿no? eso. Ujú. El para quién es muy importante. Sí, porque esto, como dices tú, muchos de estos proyectos suelen suceder en regiones donde ya hay mucho espacio. A lo mejor ya tienen un campo de golf detrás o lo que sea. Ujú. Entonces, sí, hay que recordar que la isla de calor ocurre específicamente en algunos barrios y suelen ser barrios donde no hay árboles ya. Entonces, Ujú. Es complicado. O sea, Oye, vas. háblanos un poco de lo que tú haces. pues mira, yo trato con islas de calor, pero me centro sobre todo en la vulnerabilidad al calor. Entonces, no solo lo que estamos hablando de islas de calor sería la exposición al calor, Ujú. y yo miro también cómo se combina eso con otros efectos, como puede ser tu propia sensibilidad al calor, la sensibilidad de la gente, que depende pues, de factores sociodemográficos, tu edad, no sé, cualquier tipo de condiciones de salud previas, Ujú. ¿no? Y luego tu capacidad de adaptación al calor, que puede normalmente ser aire acondicionado, lo que Ujú. usamos para adaptarnos rápidamente, ¿no? Pero también puede ser pues acceso a parques cercanos, si hay un cooling center, ¿no? Un sitio donde puedes ir a lo Ujú. mejor un par de horas durante el día, las horas centrales de calor, a refugiarte del calor. Ujú. Si conoces, ¿no? Cómo amainar ese calor, cómo reducir el calor. Por ejemplo, si estás bebiendo agua frecuentemente, todo ese tipo de cosas también se considerarían maneras de adaptarse al calor. Entonces, consideramos todo eso en el contexto de Los Ángeles para entender dónde hay una exposición mayor, es decir, dónde está la isla de calor ocurriendo, y dónde hay mucha sensibilidad al calor y poca adaptación. Entonces, para realmente identificar esos hotspots, ¿no? Ujú. Valga la redundancia, pero sitios donde hay una urgencia para mitigar el calor. ¿Y qué has encontrado hasta ahora? Pues, de momento, lo que me está costando mucho es encontrar datos de mortalidad para validar los índices, ¿no? Lo que yo realmente estoy haciendo hasta ahora es comparar lo que sería medir la temperatura, o sea, perdón, la exposición al calor con temperatura únicamente, que es lo que se suele hacer tradicionalmente, Ujú. en vez de usar otros índices más complejos que suelen incluir la humedad, que me gustaría también tocar la humedad luego cuando hablemos una cosa del artículo que habéis propuesto, Sí, sí. pero la humedad es un factor que altera nuestra percepción del calor y Claro. nuestra habilidad de reducir el calor. Y ahora si queréis explico por qué. Sí, Sí. porfa. Bueno, pues realmente es... o sea, nosotros medimos la temperatura a base de... Bueno, la temperatura de la piel, ¿no? Nuestros termorreguladores internos lo miden a nivel interior, pero la manera en la que nosotros disipamos el calor requiere en muchos casos la sudoración. Y eso depende exclusivamente de la humidity, La humedad relativa. La humedad relativa. O sea, si hay una humedad relativa muy alta, nos es imposible sudar. Entonces no podemos reducir el calor cuando la temperatura es superior a... O sea, cuando la humedad es superior a este umbral. Esa es una cuestión como física de compensación. Sí, exacto. Ok. Entonces, porque nuestro organismo genera calor. Entonces Sí. tenemos que disiparlo de alguna manera, ¿no?
Y una cosa, se ha determinado un umbral en la literatura que es no sé si habéis oído hablar de la temperatura de bulbo húmeda. No. Bueno, normalmente cuando se mide con un termostato se pone en un bulbo, en una especie de parte del termostato, y se pone como una toalla mojada para medir esa temperatura de bulbo húmeda. Y esa temperatura, la máxima que un humano puede, sobrevivir, son 35 grados centígrados. Okay. Es decir, 35 grados centígrados de temperatura a una humedad de 100%. Okay. Entonces, esas situaciones se están ocurriendo ya en algunas partes del Golfo, en partes de Florida, por ejemplo, puede suceder de días que se acercan mucho a esa temperatura, un límite teóricamente imposible, que al que un humano puede sobrevivir un par de horas, pero ya tienes que estar con aire acondicionado. O sea, tienes que estar... Tu propio cuerpo solo va a seguir aumentando la temperatura y en un momento que tu cuerpo dice hasta aquí y deja de funcionar. Y me imagino que se van a ir dando más y más, o estaremos más y más cerca de estas situaciones. Claro. No solo porque las olas de calor van a ir aumentando, pero también van a cambiar los patrones de la humedad, porque va a haber más evaporación del agua de los océanos, etc. Entonces, estas olas de calor húmedas pueden suceder más a menudo y con más frecuencia, y con más duración. Entonces, eso es un problema porque la gente no puede adaptarse de manera natural, digamos. Hay un momento que ya no puedes sudar más. Y recurres al aire acondicionado. Pero eso calienta más, ¿no? Eso calienta más. Pero también no todo el mundo tiene aire acondicionado, ¿no? Claro, ese es otro problema. Hay un componente ahí social, económico. De hecho, un compañero también de ahí del departamento está estudiando esto, pero a nivel demográfico, y hablar de cómo el cambio de temperatura en ciertos países va a provocar pues migración otra vez. Sí. O sea, o inclusive dentro de los Estados Unidos o de cualquier otro país, o sea, la gente ya no va a aguantar el calor y vámonos para otra ciudad. Sí, yo tenía un amigo de Phoenix que me comentaba que allí si el aire acondicionado se les cortaba una noche, un día, morían. O sea, era una urgencia. Tienes que llamar a emergencias o buscar un hotel. O sea, no es que, bueno, ya le llamo la semana que viene a que me reparen el aire acondicionado, ¿no? Es una cosa muy seria. Especialmente para cierto... Ahora, regresando un poquito al tema, hay algunas como categorías sociodemográficas o grupos sociodemográficos que son más sensibles a esto. ¿Cuáles son, de lo que tú has leído, cuáles son las más? Pues suele ser gente de mayor edad, gente muy muy joven, es decir, por debajo de 5 años. Suelen ser también muy sensibles al calor. Tampoco a lo mejor pueden comunicarse si tienen demasiado calor, entonces como adultos no les damos las cosas que necesitan. Gente que vive sola, porque a lo mejor si se desmayan o tiene un golpe de calor, no hay nadie que esté al corriente, ¿no? Gente que vive sin aire acondicionado, gente que tiene a lo mejor que toma ciertas medicaciones, suelen tener peores impactos cuando hay una ola de calor. ¿La obesidad no juega? Obesidad probablemente también, sí. Digo, no sé. Sí. La obesidad y diabetes. Todo ese tipo de cosas aumentan tu predisposición a sentir los efectos del calor. Que bueno, siendo México y Estados Unidos, no sé cómo está España, pero un país con altos niveles de obesidad y diabetes. Creo que 1 y 2. Problemático, sí, 1 y 2. En ambos, quizá. Me atrevería a decir... Digo, en obesidad sí, pero en diabetes me atrevería a decir que también probablemente son top 5 al menos. Sin problemas. Vaya. Entonces, sí. Y en México también hay muchas olas de calor, ¿verdad? Muchísimo. Yo creo que como arriba de San Luis Potosí para arriba ya está... pero ahí es interesante porque no hay mucha humedad. En el norte al menos. Claro. O sea, Mexicali es de los lugares habitados más calientes de la Tierra, junto con Phoenix y otros lugares, pero no hay humedad. Claro. Es totalmente seco, ¿no? Creo que comunidades en el Golfo, como comentabas, en Veracruz sería mucho más vulnerable a esta clase de situaciones. Porque teóricamente en una zona donde hay un calor muy elevado, por ejemplo, podemos 40-45 grados centígrados, mientras tengas suficiente agua, porque el problema es que te deshidratas, mientras puedas seguir bebiendo agua, en teoría puedes sobrevivir un tiempo más largo. No sé, ya hay un límite biológico de otra manera. Porque también me imagino que estás perdiendo sales, estás perdiendo otra serie de cosas, ¿no? Pero el problema de la humedad es que te impide sudar. Y ahí ya tu temperatura corporal aumenta sin límite. Oye, Diego, en el artículo decía que, y eso me llamó mucho la atención, que no siempre hay una, digamos, correlación entre el nivel socioeconómico de una zona con la cantidad de calor que se acumula, ¿no? ¿Cómo lo ves tú en tu estudio de la ciudad de Los Ángeles? ¿Hay a grandes rasgos una conexión entre
las zonas más marginadas sufren más de olas de calor y las zonas más ricas están más protegidas, o no realmente? Yo diría que en Los Ángeles sí, y en concreto por un efecto que nos damos aquí de hace muchos años, redlining, el efecto redlining, seguro que lo conocéis, no sé cómo se traduce al español. Pues sí, segregación urbana. Urbana, sí. Y bueno, pues a raíz de eso hubo barrios en los que se dejó de invertir en términos de infraestructura verde, por ejemplo. No hay tantos parques, como decíamos antes, no hay tantos árboles. Y estos son barrios donde hoy en día sigue habiendo minorías que suelen vivir en esos barrios y siguen teniendo una exposición mayor al calor. También pasan las autopistas justo al lado, ¿no? Las autopistas generan mucho, como decíamos antes, los coches, los vehículos, los camiones generan mucho calor y muchas emisiones. Todo, ¿no? Exacto. Que tener en cuenta también. Calor, contaminación, ruido. Sí. Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que sí que siguen teniendo unas diferencias muy claras, muy marcadas, por lo menos en Los Ángeles, una ciudad tan segregada como Los Ángeles. En otros sitios no lo sé. En Madrid, por ejemplo, yo diría que no hay tantas diferencias, pero bueno, es que el caso de LA es que es muy exagerado. Muy heterogéneo. Sí, muy heterogéneo. Es una zona. A mí me sorprendió mucho al llegar aquí y ver las diferencias en lo que te venden en las películas, ¿no? De LA es esto y luego conocer lo que realmente es LA. Con sus palmeras canarias. Exacto. No. Y es que son ciudades que realmente se desarrollan en un contexto donde ya hay carros, ¿no? Oye, pero creo que eso que dices tú, que el arbolado también cuesta mucho mantenerlo. Y entonces por eso también no hay en zonas, más marginadas. Y el problema del agua, ¿no? Hay que regar esos árboles. Claro. Y en una zona como LA, pues a lo mejor no hay esa... O sea, se intenta guardar el agua. LA es una región o y hay una gente grande ciudad donde no llega el agua, digamos, no hay un río realmente. Y hay gente que puede pagarla. Pasa lo mismo en la Ciudad de México. O sea, en la Ciudad de México hay... O sea, Polanco nunca se va a quedar sin agua, pero Iztapalapa, hay, ¿no? Les recortamos el agua 2 veces a la semana y no pasa nada, ¿no? Pero hay ciertas zonas que, digamos, tienen una preferencia o simplemente pueden pagar para tener acceso a ese agua. Es real. Y creo que eso también tiene mucho que ver con esto que decíamos de, bueno, dónde hay, en qué zonas hay mejor arbolado o mejor áreas verdes que en otras, ¿no? Ahí a lo mejor entramos en una pregunta de si la gente debería vivir en una zona donde naturalmente no hay esos recursos, no hay árboles, no hay agua, ¿no? Porque estamos creando ciudades donde no hay recursos para aguantar esa población. Y sí, o sea, es el caso de Mexicali y Phoenix y todas estas ciudades desérticas. Hasta que no haya aire acondicionado no crecen realmente. Sí. ¿no? Sí. Y os pongo un ejemplo quizá en otra parte del ámbito climático, pero ahora en España hemos tenido unas inundaciones muy terribles en Valencia y en otras regiones. Y mucha de la gente impactada es porque vive en cauces de los ríos. Entonces, en los ríos de vez en cuando pues se desbordan, típicamente no suelen superar ciertos límites, pero cada 100 años, cada 150 años puede haber un evento de este tipo. Y entonces las personas que viven en esas zonas inundables pues sufren estos impactos. Entonces también a lo mejor deberíamos de dejar de construir en zonas así, que en teoría hay códigos y hay maneras de hacerlo, pero bueno, pues luego pasa lo que necios, pasa. Eso necios. Soluciones que ha habido a ese tema en la región aquí es canalizar los ríos. Sí. Sí. Que es problemático, genera otro tipo de problemas, ¿no? Sí. Pero perdón, ibas a... No. O sea, justo más bien tengo curiosidad de cómo funciona, del arbolado en España, ¿no? Sí. ¿Y tú de qué parte de España eres? De Madrid. Ok. Sí. Ok. ¿Y qué tal el arbolado? ¿Qué tal el manejo de arbolado? Bueno, no, más bien islas de calor, esta relación islas de calor, arbolado. Cuéntanos un poco de Madrid y esa problemática ya. Sí, yo diría que Madrid es una de las ciudades más verdes de Europa. Okay. Y no tengo los datos ahora mismo, pero he oído que tenemos muchos árboles, muchos per cápita. Es verdad que hay zonas mucho más verdes que otras. Y volvemos a las no diferencias dentro de la ciudad. Claro. Pero yo creo que Madrid es una ciudad donde sí que hace mucho calor en verano. Es una zona seca. Y a pesar de ello, yo creo que no tenemos unos impactos tan terribles como se pueden ver en otras regiones, a lo mejor en el sur de España y zonas donde pues no hay tanta vegetación o no sé. Madrid también tenemos más altitud, ¿no? Entonces el impacto no es tal. Pero bueno, sí, en verano es horrible en Madrid y mucha gente, de hecho, lo que hace para mitigar el calor es irse. Tiene fama Madrid desaparece la gente de Madrid, en verano solo hay turistas, ¿no? En agosto se conoce que la gente no está en Madrid. Es un poco esto, es una adaptación natural, digamos, de la gente después de muchos años de decir, mira, en Madrid no se puede estar. Mucha gente en España no tiene aire acondicionado, o sea, es una cosa que ahora se está empezando a poner de forma, digamos, retroactiva, pero no las casas no se construyen con aire acondicionado central. Claro. Quizá ahora sí, pero tradicionalmente no era así. Es terrible que ahora estén construyendo casas con aire acondicionado. Bueno, en Estados Unidos que se empezó muy pronto. El aire acondicionado fue una revolución y a ver, es como en todas las casas lo tienen, ¿no?
el aire central. ¿Sabes más o menos qué año empezó este...? Creo que fue en los 20, ¿Sí? los 1920, Ya 1930. todo el mundo aire acondicionado en Estados Unidos. Sí. Como en las Olimpiadas, ¿no? Pues puede que fuera por la misma... No, en las Olimpiadas de Francia que pasaron, pues los franceses querían unas Olimpiadas sustentables y no pusieron aire acondicionado. No conocía. Y los americanos dijeron, ¡Nel! Se fueron a un hotel. No, llevaron sus propios aires acondicionados portátiles. Para todo, sí, bueno. Pero bueno, en fin. Eso te digo, no sé, las tangentes. Pero bien, creo que algo que no hemos hablado y que habla el texto es como las especies, ¿no? Hablaba un poquito... ¿Por qué crees que importan las especies? Hablando de, pues, aplicar el arbolado urbano para mitigar este tema de las islas de calor. Pues ahí hablamos de cosas muy de biología que a mí se me escapan. Okay. Pero bueno, realmente debe ser que depende mucho el tipo de hoja, las dimensiones de la copa del árbol, ¿no? La cantidad de sombra que generen. Ese tipo de factores. Pero el ramaje, sí, ¿no? Sí, el tipo de hojas, sí, ¿no? El tipo de hojas es súper importante. O sea, creo que, por ejemplo, las coníferas, o sea, las... ¿Cómo son? ¿Sí? Como los pinos y eso, captan mejor la contaminación. Pero no dan tanta sombra. No dan tanta sombra. Pero sí regulan, según yo, un poco más la temperatura, justo porque son muy densas, ¿no? Entonces, pero también tienen un efecto raro con el viento, porque también tiene una copa muy densa. Entonces, creo que algo que habla del texto es, sí, justo qué vas a poner y dónde. O sea, creo que hacen mucho énfasis en la idea de planeación, o sea, no nada más de ir a plantar árboles, ¿no? Creo que justo empíricamente es un texto interesante. Pero sí, como comentabas, Diego, o sea, son 27 árboles los que analizan en una zona muy particular que es una universidad donde, me imagino, no pasan tantos vehículos, ¿no? O sea, está construida como un lugar transitable. Sí. Suelen ser espacios, sí, como dices tú, muy característicos, muy distintos de lo que es la ciudad. Pero lo vemos en USC claramente también. pero justo así creo que funciona la planeación. O sea, que la planeación es como es pequeña, ¿no? O sea, hay que pensar en los detalles, porque a veces pensamos que la planeación urbana es sobre la ciudad, pero no la planeación urbana es de los espacios que existen dentro de la ciudad, siento yo. Un microurbanismo. Sí, claro, así se debe. Entonces, estos estudios me parecen muy valiosos porque justo diseñas un espacio donde se concentra una cantidad importante de personas, etcétera, etcétera. No, estoy de acuerdo. Creo que el asunto es que no es tan generalizable. Totalmente. No, para nada. Sí, pero es importante entender esos efectos pequeños, ¿no? Que los otros modelos, por ejemplo, no capturan. Entonces también saber cómo de bien están totalmente, modelos, ¿no? Sí. Que bueno, en tu caso es más eso, ¿no? Es más como no tantos, o sea, la planeación así, microplaneación, sino ver el efecto a nivel más global. Más global. Entonces perdemos muchas de estas características. Entonces yo tampoco te sé decir en qué barrios hay más calor o menos, pero a un nivel de 12, 15 kilómetros, pues sí, pero es que ya ahí te pierdes muchos microclimas. No, pero ayuda a entender otros fenómenos como lo que habíamos dicho, o sea, de la migración, debido a las temperaturas, debido a dónde vas a tener que invertir para infraestructura, justamente en esta zona, y ya haces un análisis más fino. O sea, yo creo que me parece bastante importante. Sí. Vamos a empezar a cerrar esto, pero ¿algún concepto que tú creas importante para entender un poquito las islas de calor? O sea, ¿cuál es el factor más importante que hay que entender cuando uno quiere pensar sobre las islas de calor? Bueno, antes de nada quería comentar una cosa que nos dale, por favor. Por supuesto. Pero en este artículo se habla de como que la reducción la incrementación de la humedad es una cosa positiva. Totalmente, sí, es buen punto. Depende mucho, ¿no? Pero cuando ya hay mucho calor, lo que hace es impedirnos sudar. Entonces, puede ser mortal. Efectivamente. Entonces, cualquier persona que ha estado en Miami en verano creo que puede corroborar, ¿no? Que no necesariamente la humedad es una cosa buena. Entonces, yo creo que hay contextos. En este caso estamos hablando de un estudio de calor, la humedad suele ser una cosa negativa. Entonces, los árboles, en este caso, es un impacto negativo del árbol, es la amplitud, la incrementación de la humedad, mientras que reducen la temperatura. O sea, esos son los efectos contrastantes de los árboles, ¿no? Sí, siempre tener en cuenta la complejidad y la especificidad de cada lugar, ¿no? Sí. Que eso es un buen punto. O sea, creo que sí, justamente ese es uno de los elementos. No nada más es la temperatura, cuando estamos hablando de islas de calor, sino estamos hablando de temperatura,
de humedad Sí, relativa. de sensación de calor, ¿no? De sensación de calor. Pero la ¿no? temperatura simplemente mide una cantidad, Ajá. pero hay más cantidades atmosféricas que hay que tener en cuenta. Claro. Entonces ¿qué otros factores no son importantes ahí? Hablamos de Viento, temperatura, Sí. vegetación, humedad. Yo creo que una de las cosas que también tenemos que ser conscientes es de reducir nuestro uso de energía. Porque nuestros usos de energía en las ciudades, como decíamos antes, Fuerte. el aire acondicionado, pero también los vehículos, refrigeradores, aunque eso es una cosa quizá más necesaria, y el aire acondicionado en algunos sitios, ¿no? Pero todo este tipo de usos de calor, o sea, de usos de nuestras energías, Ujú. generan calor. Entonces, reducir eso reduciría el problema en gran parte. Ujú. Y bueno, pues lo que decíamos antes, reverdecer ciudades, poner suelos orgánicos Ujú. donde no los hay Ujú. y permitir que la tierra sea realmente la tierra, ¿no? Que no sea todo un espacio urbano construido Claro. Ujú. que se aleja de lo que la regulación atmosférica que puede, ¿no? La tierra, los patrones que tenemos, pues regulan automáticamente esas cosas, ¿no? Sí, no, el consumo energético es un buen punto, no lo había, o sea, obviamente platicamos de él, pero no lo había pensado Sí. así directamente, sí está difícil, ¿no? Sí. Especialmente aquí. Siento que en Estados Unidos se consume muchísima energía Sí. en comparación a otros países. Y ahora mirando hacia el futuro, ahora con la era de la inteligencia artificial, vamos a estar... Ay, no. Sí, claro. Pero vamos a necesitar unos centros de datos mucho más grandes y que alberguen toda esta cantidad de información que estamos generando y necesitan un enfriamiento mucho mayor. Bueno, Entonces, hay unos recursos energéticos que van a tener que sí, aumentar no. solo para llevar esta demanda. a ver, pero esa claro. pregunta podríamos arrancar una parte 2 del podcast. No, pero, 100%. pero, a ver, ¿realmente necesitamos la inteligencia artificial? O sea, No. esa es una gran pregunta para mí que digo, bueno, ya, o sea, ¿qué pasa aquí? O sea, Hemos ido demasiado lejos. yo creo que sí, o sea, pensando justamente porque activamente yo trato de no usarlo, porque hay veces que digo, puta madre, tengo que usarlo. Porque no puedo resolver algo, pero sí digo, sí pienso en justo que, o sea, la cantidad de energía que necesitan esas máquinas es brutal. Ujú. ¿no? Es muy fuerte, sí. Yo Pero- confieso que sí soy amigo del robot. Sí, Sí. No, sí pues lo sí, uso todo, bastante. sí. Es difícil. No, sí, yo sí, o sea, me cuesta mucho trabajo, pero digo, puta, ese código lo puedo escribir mucho más rápido. O sea, le pregunto a ChatGPT, Sí, pero no. sí. Mira, Ah, si os puedo dejar con quizá un eslogan, ¿no? Para acabarnos. Pero según venía se me ocurría esto y estaba pensando en una cosa que más me llamó la atención cuando llegué a Los Ángeles fue la cantidad de estacionamientos, ¿no? De parkings. Sí. Ajá. Pero yo vivía en el centro, en Downtown LA, Ajá. y todo alrededor, o sea, hay como pues un estadio, ¿no? Y todo alrededor son parkings. Ujú. Ajá. Y digo, no entiendo por qué, o sea, es una zona tan densa, porque tienen, ¿no? Y claro, es que todo el mundo, no hay transporte público, no hay un transporte público bueno. Así es. Entonces, bueno, el eslogan que se me ha ocurrido es, vamos a pedir a nuestros políticos menos parques, o sea, menos parkings y más parques. Me encanta. Sí, Sí, que lo gran reemplacen. campaña. o la idea de doble propósito, ¿no? Usar los parkings como parques, que era Ajá. lo que habíamos hablado con Florín, ¿no? De decir, Ah, sí. bueno, puedes usar los espacios públicos, o sea, no siempre están ocupados, ¿no? Claro, totalmente. Pueden ser las dos cosas. Pueden ser un parque arbolado y un estacionamiento a la vez, Exacto. ¿no? Es posible. Así es. Pero en fin, creo que como por último, siento que es importante, al menos en México hay este ímpetu por estar plantando árboles, pero es importante que si queremos hacer eso, pues acercarnos a gente como Diego y especialistas en arbolado y que se hable sobre el calor de la ciudad antes de embarcar en esas campañas, porque hace falta justo el propósito de estas pláticas que tenemos es como acercarnos un poquito más, que exista Sí, más un aterrizar. diálogo. O sea, yo no sé nada de lo que está hablando Diego, sinceramente, pero podemos platicar, como podemos dialogar, y creo que es importante si hay estas inquietudes, pues justo busquen, ¿no? a gente con quien hablar. Sí, Así iniciativas ciudadanas. Ujú. Y hay de hecho un proyecto ahora en Estados Unidos, creo que Jeff Bezos ha puesto muchísimo dinero. Ok, Creo que eran 400 millones de dólares. ok. Y se llama Greening America's Cities. Ajá. O sea, Órale. sí. ¿Sí? Está- Reverdeciendo las ciudades de América. Vamos a ver. Así vamos a que, ver. bueno, pues eso son dinero que puede recibir pequeñas, ¿no? iniciativas a nivel local. Sí, claro. Y pues eso, para reverdecer las Es ciudades. un buen punto, o sea, como que también justo estar atento de donde hay dinero para hacer estas iniciativas, Sí. para hacerlo y colaborar, o sea, si hay una iniciativa, o sea,
siento que nosotros estando acá como en el lado académico de estar estudiando, a veces nos falta hacer y viceversa, ¿no? Entonces como generar un puente entre estas dos partes me parece bien importante, ¿no? En fin, y me pega mucho en el caso de México porque yo fui y como que el tema de árboles en México un momento estuvo muy intenso. No sé si te tocó acá. No sé a qué te Pero, en refieres. fin, Hablas de los programas... De programas de reforestación Sí. como ciudadanos y de repente hubo mucho... Pero en fin, nos estamos saliendo de tema y ya arruiné el cierre de programa. No, está muy bien. Pues muchas gracias, Diego, por Gracias a haber vosotros. venido. Gran Sí, plática. estuvo bien. Y pues nada, hasta la próxima. A la próxima. ¿Le doy aquí?